Hello, hello. Bienvenidos a Tiempo Presente Podcast. Yo soy Mariale, su host, y les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Amigos de la luz, qué alegría y qué dicha recibirlos una vez más en este espacio en Tiempo Presente Podcast. Y hoy con un episodio que siento que es bastante particular porque es un episodio que he creado con un propósito diferente esta vez, y es el de retarlos y el de incomodarlos un poquito, de pegar como una sacudida, porque siento que eso también es necesario dentro de un proceso de crecimiento, expansión o sanación, como quieran llamarlo. Acabo de llegar de otro viaje a Medellín. Siento que últimamente esta ciudad nos está llamando bastante. Estuvimos la semana pasada en Colombia Moda, la semana de la moda de Colombia, y siento que llegué muy inspirada en muchísimos sentidos, ¿saben? O sea, siento que fue como una semana súper intensa, pero maravillosa. Y de verdad, yo no sé, Andrés y yo, por qué nos demoramos tanto en decirle que sí a esta invitación, porque desde hace un par de años nos estaban invitando de forma muy generosa, o sea, de verdad. Y siempre encontramos una excusa para decirle que no. No sé si era miedo, resistencia, quién sabe, como que en esto podemos ahondar después. Pero este año dijimos, no más, o sea, si el universo nos está entregando esto y de esta manera tan generosa, porque no les miento, fue muy generoso, ¿cómo le vamos a decir que no? Como que no me parecía ni siquiera justo. Así que dijimos, adelante, vamos. Y siento que ha sido como la mejor decisión porque a pesar de que llegamos y regresamos a casa como unas chanclas de lo cansados que estábamos, porque creo que ninguno de los dos estaba acostumbrado a ese ritmo, creo que llegamos con el corazón muy contento de todo lo que pudimos hacer, de todo lo que pudimos ver, de todo aquello que pudimos vivir. Y obviamente, como les decía, siento que eso inspiró bastante como el episodio de hoy, porque en medio de, obviamente, como todo eso que vivimos, nos quedaron grandes lecciones a los dos. Y a mí sobre todo me abrió mucho los ojos sobre este tema que es la mentalidad de víctima o el victimismo. ¿Y por qué les dije que con este episodio quiero retarlos? Y es porque yo siento que todos tenemos, así sea en una pequeña medida, esa mentalidad de víctima, ¿saben? Porque al final del día todos tenemos un ego. Y siento que la vida me ha invitado muchísimo a reflexionar sobre esto últimamente. Entonces, lo que yo quiero hacer para empezar este episodio es que hagamos primero como algo así como un escaneo, como un diagnóstico, ¿no? Entonces, se me ocurrió un ejercicio muy sencillo. No nos vamos a tardar nada. Simplemente quiero leerles unas afirmaciones y que ustedes las escuchen con muchísima atención, que las sientan, que se puedan cuestionar si son un modelo de pensamiento propio, si de pronto quizás las han escuchado es en su entorno, o si alguna vez ustedes, puede que ya no, pero en algún punto de sus vidas puede que hayan pensado o dicho como algo muy parecido, ¿ok? Entonces, para hacer este ejercicio les voy a pedir una cosa muy sencilla, y es que tomen una respiración muy profunda, o sea, inhalen tan profundo que sientan que llenan su estómago, sus pulmones, y permítanse, después de inhalar, retener un par de segundos. Y después de ese par de segundos, exhalen y suelten todo. La idea es que podamos lograr como una sensación de reset, ¿sí? Para que podamos conectarnos con este momento, también un poco de vacío, y la idea es que ya en ese estado como más tranquilo, más relajado, ustedes puedan conectarse y puedan entrar en sintonía con su cuerpo y con su ser, para que con total honestidad y franqueza puedan sentir cada una de estas afirmaciones y determinar si son propias o si incluso hacen parte del entorno del que ustedes se rodean y posiblemente lo estén contaminando, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Yo soy así porque en mi casa nunca me enseñaron otra cosa. Nadie me apoya, por eso yo no puedo avanzar. La vida es súper injusta conmigo. Yo no nací con esos privilegios. Nunca es suficiente lo que yo hago. El algoritmo me odia. Si no fuera por X persona, yo estaría en otro lugar. No soy feliz, pero ya me acostumbré. Nadie entiende por lo que yo paso. No tengo tiempo ni energía para cambiar. Yo quiero hacer X cosa, pero no tengo dinero. ¿Por qué a los otros sí y a mí no?
Si alguna de estas frases resonó en alguna medida contigo, es porque esa voz del victimismo está en ti. Y con esto te doy oficialmente la bienvenida a este episodio en el que precisamente vamos a dejar a esa voz en evidencia para así poder detenerla cuando aparezca. Porque fíjense que yo creo que pretender que la voz del ego se vaya por completo de nosotros, estando vivos, por supuesto, aquí en esta experiencia terrenal, es utópico y me atrevería a decir que es hasta imposible. Yo siento que el ego y la mente es justamente lo que nos hace humanos y pretender llevar una vida sin ego es simplemente abandonar esta como experiencia terrenal, ¿saben? Entonces, mientras sigamos encarnados aquí, mientras nuestra alma siga eligiendo este cuerpo para aprender todo lo que tiene que aprender aquí, vamos a tener que vivir con el ego. Y al ego yo siento que hay que aprender es como a escucharlo y a pilotearlo, porque no se puede desaparecer, o sea, constantemente va a estar ahí. Entonces como que mi intención es justamente eso, es como poner en evidencia este rasgo del ego que ya vamos a entrar en materia y les voy a explicar un poquito más en profundidad, pero sí, es poder dejarlo en evidencia para que cuando aparezca sea mucho más fácil bajarle el volumen, pilotearlo, saber cómo hablarle, porque yo no sé si recuerdan un episodio del podcast que hice sobre, creo que fue cuando hice mi cold plunge, que uno de los aprendizajes como más lindos de todo eso fue darme cuenta de que el ego no es un enemigo, es simplemente como esa parte que me hace humano. Es esa parte que justamente me tiene aquí, porque si no tuviese nada que aprender, si no tuviera un ego, si fuese un alma absolutamente iluminada, pues no estaría aquí, ¿no? Entonces, justamente como que sí, ese es el propósito de este episodio y yo siento que este entendimiento ha sido como una gema de sabiduría, ¿saben? Que a mí me ha cambiado la vida porque hasta el 2024 yo le comía mucho cuento a esta voz en mi cabeza, o sea, para mí esa voz me decía la verdad absoluta y siento que esa era la voz que a mí en gran medida me lideraba, porque yo creo que si estás aquí, ya tienes como un poquito de contexto de mi historia, pero si no, hay un evento canónico en mi vida que yo le llamo así, que es el trascender de mi madre, ¿sí? Hace 12 años. Y yo siento que a raíz de este evento canónico, cuando yo tenía 18 años, yo adopté este rol como de Mariale la pobrecita, Mariale la víctima de todo, Mariale la huérfana de mamá. Y siento que lo normalicé tanto que asumí como una verdad absoluta e indiscutible que yo había venido a esta vida a sufrir y a ver a otras personas cumplir sus sueños menos los míos. Como que yo era simplemente una espectadora de los demás porque, pobrecita, a mí se me murió la mamá y ya con eso básicamente se me acabó la vida. Y como les decía hace un rato, el victimismo es como uno de esos rasgos, o más bien disfraces, ¿saben? Es como uno de los disfraces más sutiles del ego. Se alimenta del sufrimiento, se alimenta de la culpa, se alimenta de la idea de que el mundo, ojo a esto, o sea, de que el mundo nos debe algo. Y desde ahí el ego se fortalece porque nos convence de que no tenemos responsabilidad sobre lo que nos ocurre y que absolutamente todo lo malo viene afuera. O sea, nosotros no tenemos la culpa de nada, nosotros solamente existimos y nos cae una desgracia encima porque es que la vida es injusta con nosotros, porque es que nosotros no nacimos con los privilegios de fulanita de tal que está del otro lado de la pantalla. Y lo más loco y retorcido de esto es que el ego de alguna manera nos hace sentir especiales por nuestro dolor y obviamente al mismo tiempo, porque ahí está la trampa, nos impide salir de él. Porque es que mientras nosotros nos mantenemos y nos sostenemos en el papel de víctima, resulta que no hay que tomar decisiones, no hay que asumir consecuencias, no hay que cambiar absolutamente nada, simplemente esperar que algo o también alguien es válido, como que milagrosamente nos rescate, porque nosotros no podemos hacer nada, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar la desgracia de vida que nos tocó. Esa es la voz de la víctima hablando. Y claro, yo sé que esto puede sonar un poco mal, pero desde ese rol de víctima, la
huérfana de madre a los 18 años, tan chiquita, pobrecita, yo me sentía especial, ¿saben? Porque es que desde ese lugar yo recibía muchísima atención y adivinen que el ego ama la atención, el ego se desvive por la atención, esas personas que ustedes ven que fue madre, o sea, solo viven para llamar la atención y necesitan ser el centro de atención y soy todo yo y no, o sea, no se puede concebir nada que no sea yo porque yo soy el centro del mundo y todo el mundo gira alrededor mío. Eso es ego. Esa es la voz del ego hablando a volumen 50 o más bien 100. Entonces, claro, desde este lugar de pobrecita, yo siento que yo recibía muchas miradas, como que tenía muchos ojos encima mío, preocupados, sintiendo lástima, compasión, o, hombre, no sé, qué sé yo, pero creo que era demasiada atención. O sea, como que hoy lo pienso y me da hasta miedo, porque es que creo que la gente seriamente me tenía mucha lástima. Como que yo sentía que me miraban y pensaban, ay no, pobrecita Mariale, le tocó súper duro. Y lo peor es que constantemente me lo estaban recordando y obviamente yo cada vez más lo integraba. Entonces cuando yo necesitaba atención, ¡ja! Yo jugaba mi carta de la víctima, así, de la pobrecita, a la que le tocó re duro luchar, fue madre, la que quedó destrozada desde ese evento, desde ese momento. Por supuesto que yo lo hice mío, porque es que, como les dije, mi ego buscaba atención y así la recibía. O sea, esto es como, creo que se llama condicionamiento, bueno, ni me lo voy a inventar, pero espero que me hayan entendido, ¿saben? Era como que sí, si yo juego este papel de víctima, recibo atención y entonces mi ego se siente satisfecho porque lo están mirando, pero siento que obviamente por las razones equivocadas, ¿no? Pero el ego no entiende eso. Y lo más tenaz es que obviamente desde este rol de víctima yo solté la responsabilidad de mi vida. O sea, desde esta mentalidad yo no quería hacerme cargo de absolutamente nada. O sea, como que la excusa y la traba para todo era este suceso en particular. No importa cuántas vueltas le diera, yo siempre llegaba a este lugar. O sea, tipo, yo no podía ser feliz, yo no podía progresar, yo no podía avanzar, yo no podía cambiar, yo no podía cumplir sueños porque es que resulta que mi mamá murió cuando yo tenía 18 años. Ay, y esto, o sea, es muy loco porque como que yo digo, claro, yo tenía 18 años, era ignorante. Y eso ya lo hablamos también en el episodio del duelo, ¿saben? Como que obviamente en ese momento yo no tenía tantas herramientas, pero miren que un pensamiento que tuve también después de grabar ese episodio fue que yo siento que el trascender de una persona en cierto punto de la vida tiene más que ver con la historia y el proyecto de vida de esa persona que con los demás, ¿saben? O sea, yo siento que obviamente esto es algo que yo elegí, pero yo siento que el trascender de mi mamá a la edad en el que ella lo hizo y que yo tuve que vivirlo, tenía más que ver con el proyecto de vida de ella que con el mío, ¿sí? Como que yo no tenía que volver esto como un rasgo de mi identidad, ni tenía que ser como tan determinante en la historia de mi vida, no. Resulta que como que siento que todo fue circunstancial. Yo la elegí como madre, elegimos este plan, elegimos este aprendizaje, pero siento que el trascender como tal, eso tenía que ver más con ella que con cualquiera de nosotros, ¿saben? Que incluso que con mi papá, que con mi hermano, que conmigo. Entonces sí, como les estaba diciendo, obviamente desde este rol de víctima yo solté como completamente la responsabilidad de mi vida y absolutamente nada era posible por esto. O sea, a mí a los 18 años básicamente ya se me había acabado prácticamente la razón de existir, el propósito, las opciones, las oportunidades, no existía nada. Y yo estaba absolutamente atrapada en ese bucle, porque es que obviamente desde ese lugar de victimismo nada nunca va a cambiar. Entonces hagan de cuenta que yo decía, por ejemplo, quiero ser blogger, ¿no? Bueno, y de hecho yo sí tuve un blog. Yo sí fui bloguera en algún punto de mi vida, entonces creo que este ejemplo está perfecto. Quiero ser blogger, ¿no? Pero resulta que cuando el blog a mí me pidió ser responsable, me pidió asumirlo, yo lo solté, yo lo hice a un lado porque es que empezó a exigirme de más, ¿saben?
y lo enterré, o sea, facilísimo, o sea, para mí fue muy fácil dejar este proyecto que, ojo, empecé con mucha ilusión, que me encantaba porque yo amo escribir y obviamente en ese entonces conectadísima a todo este tema de la moda, yo recién estaba como empezando mi carrera dentro de esta industria y yo amaba escribir en ese blog y no solo como cosas de moda, sino también como a nivel personal. Pero en el momento en que sí, me empezó a exigir de más porque yo empecé también como a trabajar, me empleé y fue como que no, tengo que hacer como este esfuerzo extra y como yo soy una pobrecita y no puedo de más, entonces como que fue muy fácil soltarlo y enterrarlo y como que lo que yo me decía era como que, Mariali, ¿por qué dejaste el blog? Ah, no, porque es que no soy suficientemente buena, porque es que resulta que pobrecita, como mi mamá se murió, entonces no puedo dar de más, porque es que resulta que es que yo estoy rota porque es que alguien más lo va a hacer mejor que yo, entonces yo para qué me esfuerzo, porque es que nadie me lee, mentira, sí había personitas que me leían y bueno, en realidad como que puedo seguir aquí, pero como que las excusas eran interminables, o sea, la lista seguía, 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 o sea, mi mente y mi ego podía, fue madre, o sea, ahí sí usaba la recursividad, porque de los lugares más inesperados, como que encontraba excusas para no hacer las cosas, para no hacerme responsable, para no asumir como mi vida, ¿saben? Porque obviamente la verdad que estaba escondida detrás de eso era que yo no quería esforzarme, yo no quería arriesgarme, porque es que desde ese lugar de yo no puedo, porque es que pobrecita yo soy una víctima, yo no tenía que hacerme responsable de nada. O sea, yo no tenía que tomar acción, no tenía que tomar decisiones y luego hacerme responsable de las consecuencias de esas acciones y de esas decisiones. No sé si esto pueda sonar como un poquito muy enredado, como que espero que me hayan agarrado la idea, pero simplificando como todo un poco más, para mí era muchísimo más fácil quedarme en el no puedo, ¿sí? Pero realmente ahí había era mucho miedo, o sea, mucho miedo a fallar, mucho miedo a vivir, mucho miedo a elegir. Y también había muchísima resistencia a abandonar ese lugar de inacción, porque es que yo juraba, la mentira que yo me decía y me contaba constantemente era que yo estaba haciendo de todo, o sea, yo estaba haciendo todo lo humanamente posible, todo lo que yo, o sea, como que mejor dicho, yo estaba dando el 300% y obviamente eso no es cierto. O sea, mi esfuerzo era súper mediocre y era mínimo, porque es que yo juraba que todo me iba a caer del cielo, o sea, como por obra y gracia del Espíritu Santo, o sea, de una ingenuidad les digo, pero sí, como que yo juraba que todo me iba a llegar así, facilito, que un buen día como que alguien iba a venir como a rescatarme y a sacarme de aquí, que no sé, mágicamente yo me iba a levantar con un mindset renovado para ahí sí hacer. Entonces como que yo estaba esperando mucho que cambiaran todas las circunstancias alrededor mío para yo poder cambiar sin darme cuenta que obviamente primero tenía que empezar a cambiar yo para que el resto también empezara a cambiar. O sea, yo quería que todo llegara sin esfuerzo, sin nada. Y obviamente venía desde esta mentalidad de víctima, como les digo, porque me sentía como súper incapaz. Era como que no, es que lo que pasa es que, y yo siento que eso es lo que hace este tema del victimismo en nuestra sociedad. Siento que este también es como un discurso que tenemos súper tergiversado, porque cuando hablamos como de víctimas, sí, como que ponemos a una persona como en una posición de es incapaz porque es víctima, entonces no se le puede pedir más a esa persona, ¿sí? Sino que como que todo tiene que venir de afuera de alguna manera para repararla y la persona no puede y no debe hacer nada. Y aquí es cuando la embarramos, porque sí, o sea, desafortunadamente vivimos en un mundo, en una realidad en la que no todo es color de rosa y en la que sí, tenemos que atravesar situaciones difíciles y retadoras, pero como que yo no siento que esas situaciones necesariamente estén hechas para destruirnos, no, sino para que aprendamos y podamos crecer de eso.
Obviamente todo esto tenemos que verlo sin moral de por medio, ¿saben? Y la moral es un invento humano, o sea, eso también viene de nuestra mente y de nuestro ego. Pero sí, yo siento que tendemos a ver como a la víctima como débil, como incapaz, como pobrecita. Y siento que esto es como un discurso peligroso para la mente porque es que, claro, la mente dice, sí, es que si yo soy una pobrecita, si todo es tan injusto conmigo, si yo no nací con estos privilegios, entonces, ¿para qué hago más? ¿Para qué espero más? O sea, nos quedamos justo como en ese lugar de inacción y resulta que no hacemos nada para cambiar las cosas y nos quedamos como en este lugar esperando que todo lo demás cambie sin nosotros hacer algo al respecto y eso es supremamente egoísta. O sea, esto que dicen de si tú quieres cambiar el mundo, sé el cambio tú primero, es muy cierto, porque nosotros no podemos pretender que todos los demás cambien y nosotros sigamos iguales. Si tú quieres ver cambios reflejados en tu vida, recuerda que primero debes cambiar tú. Y esto siento que me recuerda mucho una conversación que yo tuve con Andrés, más bien una discusión que tuvimos en la que mi Mariale víctima estaba pues, mejor dicho, a fuego. Ella estaba on fire, o sea, ella estaba liderando esa conversación y juepucha, o sea, ella estaba pero encendida, ardiendo. Y este hombre le echó literal un baldado de agua con hielo cuando me dijo más bien, no voy a hablar en tercera persona, cuando él me dijo, amor, o sea, para, sí, tu mamá se murió, ok, pero a todo el mundo se le muere la mamá, o sea, no big deal. Y yo me quedé en shock, o sea, ay, sí está para decir, amiga, quedé mínimo como un múltiplo, calva y tiesa, porque les juro que eso a mí me desbarató. Y obviamente mi yo herida, porque recuerden que yo estaba hablando full desde mi ego, desde mi rol de víctima, entonces sentí el ataque personal, ¿no? Entonces, herida y dolida, como que empecé a justificarme y empecé como a defenderme. Entonces yo empecé a decirle, ay, claro, pero es que tú no entiendes, yo adoraba a mi mamá, ella era una mamá espectacular, era una mujer hermosa, tú no puedes comparar tu realidad con la mía, a mí la vida me la quitó, ella a mí me daba amor, es muy distinto, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezó como una discusión, creo que le dice una discusión bizantina. Yo le voy a decir una discusión absurda de cuál de los dos había sufrido más en esta vida. Y les juro que me da mucha risa porque es como, ¡ay! De verdad, qué par de bobos, porque es que de verdad somos dos personas que hemos tenido dos vidas muy privilegiadas, o sea, de verdad lo tuvimos todo, no tenemos es de qué quejarnos. Éramos un par de privilegiados insoportables discutiendo a ver cuál de los dos había sufrido más en esta vida. Y obviamente cuando nos calmamos nos dimos cuenta de lo absurdo que había sido como toda la situación, porque literal estábamos, hagan de cuenta, como compitiendo por cuál de los dos era más víctima para justificar el no cambiar eso que ambos sabíamos que queríamos cambiar. Y yo siento que eso a mí me dio como muchísima perspectiva, porque culturalmente nos gusta jugar justamente a ver quién es más víctima, ¿no? Entonces, ¿quién es más víctima? ¿Quién perdió a la mamá o quién perdió al papá? ¿O es más víctima el que perdió a ambos padres? ¿Es más víctima la persona a la que se le separaron los papás? ¿Es más víctima la persona que creció en un ambiente violento, por ejemplo? ¿Es más víctima a quien le hicieron bullying en la casa? ¿O es más víctima al que le hicieron bullying en el colegio? Y bueno, aquí podemos seguir, o sea, la lista es interminable. Y la pregunta aquí es, sí, ¿cómo se mide esto? ¿Cómo se compara esto? No es posible. O díganme ustedes si ustedes se sienten como en una posición en la que pueden decir, no, sí, yo sí considero que esta es más víctima que la otra. Fíjense que Andrés y yo tenemos historias muy distintas. O sea, nosotros tenemos puntos de dolor en nuestra historia que son distintos. Y para mí es imposible comparar a cuál de los dos le dolió más. Es imposible porque es que crecimos en realidades tan diferentes, con variables y factores tan distintos, que es como que lo que le duele a él no me duele a mí, pero lo que literal sí me duele a mí a él,
no le mueve ni un pelo. Entonces como que desde ese lugar es como, juepucha, es imposible. Es todo tan único que siento que no se puede poner como una misma regla para medirlo. Y esto obviamente no es para decirles a ustedes, ay, pobrecitos, todos nosotros. No, o sea, en realidad esto es para sacudirlos. Esto es para sacudirte, o sea, para que te des cuenta de que absolutamente todas las personas tienen pruebas difíciles. Todos hemos venido a aprender, ¿sí? Solo que hemos elegido circunstancias distintas para hacerlo. Es como si hubiéramos elegido materias distintas, universidades distintas, colegios distintos. Y eres tú quien elige si aprende y crece de eso o por el contrario se queda en la frustración y en la infinita amargura hasta que te toque desencarnar porque lit, o sea, no hay de otra. Entonces, si hay algo que quiero decirte con este episodio es que pares ya de quejarte y te pongas a hacer. Yo sé, esto suena rudo y por eso te dije que con este episodio venía era a retarte y a sacudirte un poquito porque ya es hora de que salgas a tocar puertas, que si quieres un cambio, seas tú mismo el cambio. Deja de buscar culpables allá afuera y de verdad como que empieza, por favor, a asumir tu parte. Puedes empezar con cosas tan sencillas como agradecer lo que sí tienes antes de lamentarte por lo que no. Puedes literal empezar con lo que tienes, donde estás y como puedas. Hazte responsable de tus emociones porque es que nadie más vino a salvarte. Pide, por favor, pide ayuda si la necesitas, pero tampoco esperes que otros hagan el trabajo por ti. Haz las paces con tu historia, pero no te quedes a vivir en el pasado, o sea, suelta la necesidad de tenerlo todo claro para empezar. Crea una nueva narrativa. No eres lo que te pasó, eres lo que haces con eso. Cada vez que te escuches diciendo, no puedo, pregúntate, o sea, ¿de verdad no puedo o no quiero intentarlo? Y yo sé que esto va a sonar como súper cliché, pero cambia el por qué me pasa esto a mí por un para qué me está pasando esto a mí. El por qué es súper víctima, o sea, el ay, ¿por qué se murió mi mamá? ¿Por qué no me dieron el trabajo? ¿Por qué tuve que vivir esto? O sea, de verdad suena tan sufrido. Mi psicólogo hace poco me hizo ver que yo solita me enredo mucho con el por qué o más bien con el querer entender para no hacer nada, porque en una de nuestras sesiones yo le dije, es que yo quiero entender porque me da miedo vender. Y él me respondió, ¿tú quieres entender o lo quieres hacer? Y me explicó que al yo buscar entender, simplemente estaba buscando mucha razón, pero como que nada de acción, o sea, simplemente como que entender, analizar, pero no hacer nada con eso, ¿no? Y desde ese lugar de entender, yo no asumo ninguna responsabilidad porque no hago nada, ¿no? Mientras que en el hacer imperfectamente o simplemente como que hacer, obviamente la cosa cambia, ¿no? Porque es hacerlo con o sin miedo, pero hacerlo. Y miren que justamente estos días en Medellín me sirvieron mucho para validar todo esto que la vida me estaba mostrando, que por eso les digo que siento que fue como un viaje muy expansivo, ¿no? Pero no nos digamos mentiras, o sea, Colombia en Medellín es otra Colombia. Yo les voy a contar algo. En junio que estuvimos también allá por mi cumpleaños, yo recuerdo que bajando del aeropuerto a la ciudad, yo hace muchos años que no visitaba Medellín y ver el cambio, o sea, nomás el tema del túnel y todo eso, como que ver ese cambio hizo como que yo me preguntara algo y fue, ¿qué hizo Medellín tan bien que es tan distinto al resto del país? Como honestamente, o sea, fue algo que, fue una pregunta que le hice a Dios porque fue como ayúdame a entender qué es lo que yo tengo que aprender de ellos para yo poder tener este tipo de cambios en mi vida, como este tipo como de saltos cuánticos, porque yo siento que Medellín ha crecido a una velocidad impresionante que el país entero no ha podido como darle el ritmo, ni siquiera Bogotá, que se supone que es como la capital. Y el universo en su infinita generosidad me dio la respuesta a través de la conversación que tuvimos ese día justamente con nuestro conductor. Y algo que entendí, algo que concluí de todo lo que él nos contaba, nos decía, como que yo me puse a analizar mucho su pensamiento, ¿saben? Como que todo lo que él decía, cómo nos contaba, cómo nos recomendaba, lo que sí, lo que no y todo eso, como que yo me puse como en modo súper analítica, creo que muy conscientemente también buscando la respuesta a esa pregunta que yo le había hecho a Dios. Y lo que entendí fue que
Medellín, a diferencia del resto del país, no es víctima de su pasado, ¿saben? Como que Medellín tiene una historia muy tensa y muy violenta. Pero fíjense que algo que noté, y ya, o sea, esto fue en la conversación con el conductor, pero ya luego haciendo como más inmersión en la cultura y con los mismos paisas, como que sí, yo me di cuenta de que al paisa no le gusta revisitar el dolor, sino que le gusta es crecer de él. El paisa pasa la página y miren que yo siento que Medellín genuinamente pasó la página y creo que puedo extenderme a Antioquia, al departamento completo, ¿saben? Como que yo siento que ellos vieron los dos caminos muy claros, ¿sí? Como que por un lado seguir aferrados a un pasado que definitivamente no se puede cambiar porque ya pasó y así se quedó, o empezar a escribir una historia distinta. Y siento que claramente ellos escogieron la segunda y por eso hoy son lo que son, literal. Esto va a sonar chistoso. Me da mucha risa cuando lo dicen, pero yo siento que hay mucha verdad y es el mejor país de este país. O sea, es como chistoso, puede parecer exagerado, pero yo siento que hay mucha verdad ahí escondida. Y para mí ellos son como un caso de estudio interesantísimo, ¿no? Porque es que el paisa tiene no solo la fama, o sea, es que de verdad es como que ellos sí tienen esta forma de ser como tan echados para adelante, como unos berracos que tienen como mucho empuje. Si al paisa le dicen que no, no importa, va y toca otras puertas y si no, lo hace él mismo. O sea, no se queda como el, ay, no, me rechazaron, pobrecito, es un no, es como, no, pues si es un no, yo hago que esto se vuelva un sí. Y de hecho, creo que hay un estudio antropológico que explica que su ubicación geográfica tiene muchísimo que ver como con esta forma de ser y esta mentalidad, porque al ellos como estar ubicados entre montañas, sí, porque es que ellos viven entre montañas, como que el espacio como llanito, por ejemplo, acá como el valle, ¿saben? Como en Cali, que es como literal un valle, es un terreno plano rodeado de montañas, no es lo mismo que Medellín, que está literal ahí, construida sobre las montañas. Pero sí, es como que la geografía misma les enseñó a ellos a no ser cómodos, ¿no? Y a justamente esforzarse por hacer que las cosas sucedan. Fíjense que Medellín, al no poder crecer hacia los lados, porque ya no había cómo crecer hacia los lados, empezó a crecer hacia arriba y eso a mí también me parece como una analogía espectacular, o sea, como que yo siento que la naturaleza misma a ellos los invitó a ser recursivos y a crecer, como que les dijo como que yo sé que les acabo de dar como un espacio de tierra incómodo en el que ustedes se van a tener que esforzar más, pero yo creo que por eso es que para ellos es tan fácil salirse de una zona de confort, porque no es lo mismo transportar, por ejemplo, cosas en un terreno completamente plano a decir, no, jue madre, es que para el transporte de esto tengo que subir y bajar montañas quién sabe cuántas veces. Siento que eso sí forja el carácter y también la mente de una manera muy distinta y sí siento que eso tiene mucho que ver y creo que naturalmente por eso es que tenemos que aprender tanto de ellos. O sea, yo siento que eso es algo que a mí jue madre, me ha tenido trambólica, como diría Andrés. O sea, eso es algo que se quedó como dando vueltas en mi cabeza, porque yo pensaba, bueno, si Medellín con todo su dolor, con toda su historia, eligió crecer y pudo crecer, porque es que no solo que lo eligieran, lo hicieron y lo hacen, ¿no? Como que, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros sí seguimos cargando el pasado como una cruz? Como si fuera mucho más cómodo vivir heridos que hacernos cargo. Si fuera más cómodo vivir siendo víctimas, pobrecitos, nada cambia, todo está difícil, todo está horrible, la situación de este país no mejora, que hacernos cargo, que cambiar nosotros. Miren que yo siento que Medellín nunca ha negado su historia. Ellos no la niegan, pero tipo como que ellos no se quedaron atrapados en ella y como que tampoco esperaron a que alguien viniera a salvarlos. O sea, a ellos les dicen que no y de nuevo es como que, bueno, no me importa, es no, pues lo hacemos nosotros. O sea, con el gobierno de turno pasó, es como que no nos van a dar recursos para hacer las carreteras que necesitamos, no importa, hacemos vaca nosotros y nosotros armamos las carreteras. Bueno, y en eso están. Entonces como que yo siento que ellos como que deciden eso, como que lo eligen, moverse, reconstruirse, avanzar.
Y eso para mí es como lo más poderoso, ¿saben? Cuando una ciudad, cuando un país o una persona, porque esto 100% lo podemos llevar del macro al micro, cuando una persona se mira al espejo y dice, sí, duele, sí, me pasó, sí, hace parte de mi historia, pero no me voy a quedar aquí. O sea, eso, eso es salir del victimismo, eso es empezar a vivir distinto, eso es elegir diferente y eso es elegir el cambio, porque es que la voz del victimismo siempre, siempre, siempre te va a invitar a sufrir. El victimismo siempre te va a invitar a frustrarte, a cargar dolor, a cargar rabia, a cargar rencor, a quedarte estancado y a quejarte. O sea, la voz de la víctima es súper quejona, es dolidísima, es cansona, es insoportable y de verdad como que yo lo digo con toda la propiedad del caso porque es que yo llegué a ese punto en el que yo no me aguantaba más, o sea, de verdad, yo me escuchaba y yo decía, ay no, Mariale, qué insoportable, como que yo tenía mis episodios de Mariale víctima y luego era como que desde un lugar como más frío, más consciente, más sensato, era como, no, o sea, ¿qué hice? De verdad, qué insoportable, yo no sé la gente cómo me aguanta a mí, o sea, de verdad, basta ya. Y no hay nada más desgastante que una persona sufrida. Y es que energéticamente eso drena. O sea, si no, tipo, no sé, piensa en la persona más pesimista que conozcas. Si eres tú, revísalo, amigo. Pero sí, o sea, piensa en la persona más pesimista que conozcas y revisa cómo te sientes al lado de ella. Esa gente que siempre tiene una queja, que siempre tiene una tragedia, un pobrecito yo en la boca, que es pesimista, que todo es malo, que no, para qué lo intento, si eso va a ser un fracaso. Uy, hijo de madre, o sea, es agotador. Y peor aún, cuando tú te conviertes en esa persona, ni siquiera tú mismo quieres estar contigo. O sea, literal, el victimismo no solo te aleja de los demás, también te aleja de ti. Y aquí obviamente me parece como importante hacer una aclaración entre lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento, ¿no? Porque, ojo, yo no estoy diciendo aquí que no puedas sentir dolor. Dolor lo vas a sentir, el dolor es inevitable, ¿sí? Ese siempre lo vas a sentir y hay que sentirlo, hay que vivirlo, ¿no? Pero el sufrimiento sí es opcional. A ti el dolor te va a visitar seguido, o sea, como que si también estás pretendiendo vivir una vida libre de dolor, bájate de esa nube porque eso no va a suceder. El dolor visita, ¿sí? Pero el sufrimiento es cuando lo invitas a quedarse y ahí es cuando el victimismo llega y se instala, ¿sí? Como en esa decisión de seguir repitiendo la misma historia una y otra vez en bucle, o sea, sin inicio y sin final. Entonces, obviamente aquí la invitación es a que sientas todo lo que tengas que sentir. Yo siempre les voy a decir eso, o sea, yo soy una persona supremamente emocional y sé las bondades de uno permitirse sentir como sus emociones, de dejarlas ser y de dejarlas transitar. Entonces, sí, siente todo lo que tengas que sentir, abraza esas emociones, pero recuerda que las emociones son pasajeras. Las emociones vienen a mover energía, las emociones vienen a mostrarnos algo, pero las emociones no vienen a quedarse a vivir con nosotros. El problema es justamente cuando nos aferramos a ese dolor, cuando lo convertimos en nuestra identidad, cuando hacemos del sufrimiento un hábito o peor, una excusa pues para no cambiar. El dolor te va a transformar, el sufrimiento te va a estancar. Por eso es tan importante aprender a distinguirlos, porque es que una cosa es atravesar la oscuridad y otra muy distinta es literal sentarse a armar la casa en ella. Entonces, si yo pudiera entregarte una cajita de herramientas, por decir así, como para salir del rol de víctima, para tú poder como identificar de una manera más fácil esta voz y también aprender a pilotearla, porque una cosa es escucharla y decir como, ah, ok, o sea, aquí me está hablando mi ego y esta es la historia que me está intentando vender, y otra muy distinta es ya aprender a pilotearlo, es como voy a empezar a hablarle, como voy a empezar como a demostrarle lo contrario, ¿no? Entonces como que eso, si yo pudiera entregarte a ti como hoy con este episodio una cajita de herramientas para poder lograr esto, esa cajita tendría lo siguiente. Número 1, un inventario de quejas. ¿Para qué? Para hacerlas conscientes. Así de sencillo. Para que puedas revisar sobre qué temas te quejas constantemente, ¿no? ¿Qué patrones aparecen? ¿Qué patrones identificas? ¿Qué historias estás usando como excusa para no moverte? Este es un ejercicio que puedes hacer
durante un día o durante una semana, la verdad, tú eliges. Lo importante es que te familiarices con esta voz para que aprendas justamente a identificarla. Cuando yo estoy quejona, yo aprovecho mi journal para quejarme, mi diario en el que escribo todos los días y les juro que eso es súper liberador. O sea, como que de verdad amo poder hacer ese berrinche porque es esa voz del ego víctima llorona que ay, necesito atención y el mundo me odia y todo el mundo está en contra mío y bla, 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 bla. Sí, o sea, es muy liberador hacer ese berrinche. Yo siento que todos lo necesitamos y como que cuando lo hacemos así en un espacio seguro y con la escritura, pues es espectacular, ¿no? No se trata de ir a hacerle berrinche a todo el mundo. Ojo, o sea, es como que tú también a veces podemos usar amigos, ¿saben? Como que amigos, obviamente, a quienes les tengas confianza y que tú les puedas decir como que amigo, amiga, necesito quejarme, entonces necesito que por favor me escuches y ya luego empecemos a hablar con la cabeza fría de pronto de una manera más sensata o que incluso como que me puedas dar como justamente una perspectiva más clara de esto que estoy sintiendo, pero es como que necesito desahogarme. Entonces justamente para ese es el inventario de quejas, para que puedas hacer ese berrinche y para que te des cuenta que cuando tú sueltas todo eso, todos esos pensamientos, toda esa congestión, como que automáticamente te vas dando cuenta de que te estás ahogando en un vaso de agua y eso te lo aseguro porque a mí me pasa. O sea, yo me siento a escribir todas mis quejas, a hacer berrinche, me pongo quejona porque eso también ha sido como un ejercicio importante de mi proceso de sanación y de crecimiento, entender que claro, eso hace parte de mi sombra y sí, yo también puedo sentir rabia y claro que puedo sentir envidia y claro que puedo tener como esas emociones negativas porque es que resulta que soy humano, entonces como que yo las dejo ser, yo dejo que salgan porque es que ahí mi mente no está pensando con cabeza fría y está todavía muy caliente, pero yo necesito descongestionarme. ¿No? Y el ejercicio es tan liberador porque real, cuando yo ya he soltado todo, cuando ya es como vomito, todo eso, ya dejo que salga mi sistema, no me identifico con eso, no lo acepto como verdad, es como que, ay, tengo esta voz en mi cabeza que me está diciendo esto y lo suelto, como que automáticamente me doy cuenta de eso, de que me estaba preocupando por nada, de que me estaba ahogando en un vaso de agua, que, no sé, estaba dejando que mis inseguridades y mis miedos hablaran en voz alta, pero que nada de eso es cierto, que nada es tan grave, que la vida no me odia, que seguramente hay mucho por hacer aún para resolver eso que me está atormentando, porque es que claro, cuando estamos en ese momento es como que me está ocurriendo la tragedia más grande de mi existencia y es como que no vemos oportunidades y no vemos alternativas, pero es que necesitamos un espacio vacío para hacer eso, ¿no? Necesitamos soltar y despejar para, ok, entonces ya empiezo a ver diferentes caminos, ya me doy cuenta de que sí, probablemente no he intentado todo lo que yo podría haber intentado para que esto se solucione o funcione, o pongo mi creatividad y mi recursividad para ver cómo solucionamos este inconveniente, cómo solucionamos este problema, qué nos inventamos, como que ya empezamos a ver posibilidades, oportunidades y ahí cambia completamente el mindset, pero como que le dimos lugar a eso y es importante hacer como este inventario de quejas para que te des cuenta también cuáles son esas quejas más recurrentes en tu vida, porque suelen ser las mismas. A veces llegan, no sé, se presentan en situaciones distintas o a través de personas distintas, pero cuando tú haces el ejercicio de conciencia, te das cuenta justamente de que hay un patrón que ahí se está repitiendo. Entonces, por eso es importante tener ese inventario de quejas para que cuando llegue la queja tú digas, uy, vení, pero espera, creo que aquí me está hablando mi versión víctima, ¿sí? A través de esta queja yo no me quiero responsabilizar de esto o algo que estoy evitando es esto. Entonces, este es un ejercicio espectacular, como te dije, tú eliges si lo haces un día o si lo haces una semana o un mes, lo que mejor te funcione, pero esa sería como mi herramienta número 1. La herramienta número 2 sería una pregunta mágica y es la siguiente. ¿Qué gano yo al seguir contándome esta historia? ¿O qué tanto estoy perdiendo al seguir contándome esta historia? Puedes elegir cualquiera de las dos, ¿no? Porque es que muchas veces el victimismo viene con beneficios, entre comillas, ocultos. Beneficios como cuáles: la atención, la validación, evitar el cambio, evitar el fracaso, no asumir responsabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada vez que yo me dije a mí misma, yo no nací para emprender porque soy un fracaso, esto me lo repetí mucho, 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 o sea, de verdad, mucho, mucho tiempo. El beneficio
para mi ego de estar ahí era no asumir responsabilidad y seguir evitando el fracaso y seguir evitando la incertidumbre y la incomodidad. Sin embargo, al mismo tiempo, yo estaba perdiendo entusiasmo, que el entusiasmo es una virtud, para intentarlo una vez más, ¿saben? Como que estaba perdiendo justamente el entusiasmo, según el budismo, es como yo lo he entendido, es como esa chispa divina de vida que te da propósito. El entusiasmo es eso, o sea, cuando tú tienes como bien cultivado como el entusiasmo, como que vives los días con sentido y con propósito, como que te levantas todos los días y es como, tengo razones para existir aquí y es como que, y tienes como ese fueguito para moverte y para hacer, ¿no? Entonces, como les decía, al repetirme como yo esa frase, yo estaba perdiendo entusiasmo para intentarlo una vez más al ya haber fracasado una vez, ¿no? Y resulta que al no intentarlo una vez más, yo me estaba condenando a quedarme en el mismo lugar para así sostener esta creencia falsa de que yo no tengo valor y por lo tanto soy incapaz de hacer cosas, a.k.a. cumplir mis sueños. Para que me entiendan, en el macro yo estaba perdiendo la vida de mis sueños al contarme esa historia, porque es que desde ese lugar yo estaba eligiendo no hacer nada, solo quejarme, lastimarme y sufrir en lugar de simplemente intentarlo una vez más a ver qué pasa. La tercera herramienta de esta cajita de herramientas es una decisión incómoda. Todos tenemos algo que sabemos que debemos hacer, pero no queremos. Llámese conversación pendiente, renuncia, límite, cambio de rumbo o pedir ayuda. O sea, haz una cosa que te devuelva tu poder esta semana y hazla aunque te incomode. Cuando llegue tu versión de víctima, esa versión quejona, proponle de inmediato un cambio o una solución. Por ejemplo, si a ti ya no te gusta tu trabajo, empieza a buscar otro. Y si ya tienes un plan B, renuncia. Sí, como que no te quedes en la queja infinita de es que odio mi trabajo y vivir todos los días de tu vida repitiéndote que odias tu trabajo y eliges quedarte en un lugar en el que eres profundamente infeliz. Yo no te voy a decir que inmediatamente te va a salir el trabajo de tus sueños, que lo vas a conseguir al siguiente día. No, o sea, obviamente esto hay que hacerlo de forma responsable y eso ya lo hemos hablado también en otros episodios, ¿sí? A veces saltar a la loca trae mucho grado de incertidumbre y no todas las personas estamos preparadas para un grado de incertidumbre altísimo, ¿no? Entonces, obviamente aquí la idea no es como renuncia a ver qué pasa, no, pero entonces empieza a hacer algo, o sea, si de verdad no te gusta tu trabajo, pues empieza a buscar trabajo, a enviar tu hoja de vida, a contactar marcas, a decirle a tus personas alrededor, porque es que muchas veces es como que, ah, no, sí, yo mandé mi hoja de vida, pero nunca me llamaron, pero es como, bueno, ¿y qué otras puertas tocaste? ¿O qué más hiciste? Como que empieza a hacer algo, si quieres puedes empezar a hacer un ahorro porque quieres emprender y entonces más bien te levantas todos los días diciendo como que, ok, voy a hacer este trabajo que quizás no es el trabajo de mis sueños, pero es mi función y es lo que me va a ayudar a mí a construir un ahorro para yo luego emprender y hacer lo que sí quiero y bueno, o sea, de verdad, posibilidades alternativas hay muchas, pero entonces cuando, claro, llega esa voz quejona es que no, qué desgracia, porque es que yo odio mi trabajo y cuando ya va la voz va a empezar a decir y la situación está muy difícil y no hay trabajo y no hay empleo y el país se fue a la miércoles, es como, no, detente y proponle una solución. Es como que, ah, no me gusta mi trabajo. Bueno, voy a ver qué otras puertas puedo tocar, a quién le puedo escribir, qué más puedo hacer, porque es que también la mente nos vende esa mentira de que estamos haciendo todo lo humanamente posible y solo hemos enviado una hoja de vida, ¿sí? Eso, las cosas no funcionan así, o sea, también hay que hacer como un poquito de esfuerzo. Entonces la invitación es justamente a eso, como que cuando llegues a vos, proponle una solución o incomódala inmediatamente como que haciendo algo que como que te saque automáticamente de esa narrativa. Y la última herramienta dentro de esta cajita de herramientas sería una invitación a rodearte de personas que te reten. El victimismo se alimenta en entornos donde todo el mundo se queja, donde todo el mundo se justifica y donde todo el mundo se conforma. Entonces busca gente que te rete con amor.
Busca gente que te inspire a tomar acción, que te recuerde lo capaz que eres, que te dé posibilidades, que también te brinde oportunidades, ¿saben? Como que yo me cansé de ser parte de espacios donde, ay, no, es que todo es difícil, todo hay que sufrirlo y hay que lucharlo. No, 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 el país no tiene futuro, ya no hay posibilidades. Hay una frase que a mí tampoco me gusta para nada y es la de, creo que hombre no es persona. Ay, no, o sea, de verdad, yo con ese pesimismo, yo siento que de verdad no se llega a ningún lado. O sea, yo siento que esa es como una nube de amargura de la que la gente como que realmente no quiere salir y yo francamente sí, yo conscientemente me alejé de esos espacios y también cuando llegaba la conversación a la mesa o llegaba la queja y eso como que yo también buscaba redireccionarla y empecé a ser más consciente de verdad yo con quién estaba como intercambiando pensamientos, palabras y experiencias de vida. Busca personas que te inspiren a crecer, que te muestren posibilidades, que sean generosas, que ojalá siempre vean el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿no? Que te inviten a ser una mejor versión tuya y no hacerte a un lado o opacarte, ¿sí? Rodéate de personas que genuinamente quieran verte crecer y quieran verte brillar. Hazte correspondiente con un entorno que genuinamente quiera verte florecer. Y bueno, ya para cerrar este episodio, aquí un bonus de preguntas que, ay, estas también las podemos meter dentro de la cajita de herramientas, ¿no? Pero esto es más como, ojalá, no sé si quieres al terminar este episodio que anotes estas preguntas y vayas a responderlas en tu journal o lo dejes para mañana o para luego, pero sí, estas son como unas preguntas también como de diagnóstico y también de conciencia que ojalá puedas responder como con brutal honestidad. Y son las siguientes. ¿En qué áreas de tu vida estás esperando que alguien más venga a rescatarte? ¿En dónde estás entregando tu poder a cambio de compasión o excusas? ¿Qué sueños estás traicionando para seguir creyendo que eres una víctima? Y la última, que me encanta, ¿a qué versión tuya le estás siendo infiel para sostener la mentira de que no mereces más? Un pensamiento final con el que quiero dejarte es que todo aquello que tú no asumes te consume y todo aquello que sí asumes te transforma. O sea, yo de todo corazón espero que este episodio sea un punto de quiebre, que te haya retado, que te haya incomodado, porque quizás no lo habías visto antes y este es justamente ese lugar que te mantiene estancado o estancado. O sea, yo sé que hay cambios que quieres hacer. Yo sé que quieres elegir diferente. Yo sé que tu alma y tu corazón están buscando transformación, están buscando cambio. El gran disclaimer aquí es que tienes que salir a buscarlo, tienes que esforzarte, ¿sí? Tienes que hacer. Ahora, no me malentiendas, porque es que tampoco puedes abusar, ¿sí? Tampoco se trata de que llegues al burnout, porque ese literal es el otro extremo. Pero sí tienes que hacer, sí tienes que echarle ganitas, tienes que mostrarle al universo, a Dios, a la fuente, en lo que sea que tú crees, que de verdad lo quieres. Así que este episodio es justamente eso, una invitación a hacerte cargo y empezar hoy. Y ahora sí, ya con esta última reflexión me despido. Siento que este fue un episodio cortito, pero sustancioso, ¿no? Entonces, cuéntenme su sentir en comentarios. Saben que amo leerlos y amo también seguir la conversación desde su perspectiva. That's a wrap, amigos de la luz. Los espero en un próximo episodio de Tiempo Presente Podcast. No olviden que en redes me encuentran como @marialeparedesm. Bye.